Buenas noches. Es de nueva cuenta un placer coincidir en esta sesión de geografía. Ahora, con esta fotografía de un collage interesante, ya te estás dando cuenta de cuál será la temática que voy a abordar. Bienvenidos. La Academia de Ciencias y un servidor vamos a desarrollar la diversidad cultural de México y del mundo. Ahora vamos a ver el aprendizaje que espera. Asume una actitud de respeto y empatía hacia la diversidad cultural, local, nacional y mundial, para contribuir a la convivencia intercultural. Aquí vamos a hablar, pues, como ya te diste cuenta, de esa diversidad cultural que se desarrolla en un municipio, en estado, en México, en el mundo. El énfasis: identificar la distribución de la diversidad cultural de México y del mundo. Ahora, ¿qué vamos a aprender? Pues vamos a aprender los siguientes conceptos: a identificar la distribución de la diversidad cultural en México y el mundo, a revisar tres conceptos importantes: lo que es la cultura, la manifestación cultural y la diversidad cultural. Ahora encontramos ahí que esta diversidad pues engloba a todo el mundo. Tenemos diferentes grupos con diferentes características. Cada una de esas situaciones conllevan a formas de pensar, a formas de actuar, formas de vestir, que hacen que cada persona y grupo tenga características propias. Empezamos con la primera palabra importante: cultura. Cultura, vamos a marcar que es el conjunto de ideas, valores, costumbres, creencias, prácticas que caracterizan a un grupo o a una sociedad. ¿De acuerdo? Así que podemos tener ahí la cultura griega, la cultura romana, la cultura alemana, la cultura africana, la cultura mexicana. Esta cultura se transmite de generación en generación. Se desarrolla en un territorio común. ¿Sí? La población adquiere identidad. Por eso, en estos días pasados, que fue el Día de la Bandera, pues en México, con un territorio común, con ideas que se transmiten de generación en generación, con estudio y preparación que llevamos, formamos nuestra identidad. ¿Por qué? Porque además se comparte el mismo contexto histórico y social. La cultura abarca muchos aspectos importantes, entre ellos la expresión oral y escrita, la sonora. Podemos hablar de músicas, bailes, danzas, las visuales, manifestaciones que podemos observar. ¿Sí? Supongamos un ejemplo, una artesanía de un vestido. Pues cada región va a tener un estilo propio y uno lo puede captar en forma visual. Las artísticas, el ejemplo, las danzas. Te comento, si estamos en Oaxaca y vemos la guelaguetza, pues va a ser una manifestación propia de esa cultura. Si vamos a Veracruz y vemos a los voladores de Papantla, esa va a ser otra forma y ejemplo de una expresión artística de una cultura. Las técnicas
y las opciones científicas. La cultura también va a establecer en forma importante normas y patrones de comportamiento. Por eso, las culturas que se desarrollan en Europa pues van a tener sus normas, sus patrones de comportamientos, sus formas de conductas, sus principios que la hacen muy propia, de tal manera que si hablamos de México, pues en México también tenemos nuestras normas, nuestros patrones de comportamiento y de conducta, ¿sí? Hablar de la diversidad cultural mundial pues es hablar de todo el contexto que tiene el mundo en grupos culturales. Cada continente con sus países mantienen y desarrollan a diferentes grupos. Aquí también podemos hablar del concepto de intercultural, donde conviven en un mismo territorio, ¿sí? Pero cada uno va a tener sus patrones de conducta, sus normas, su forma de expresión propias y distintivas. Manifestaciones que se identifican en las culturas es la diversidad. Esa diversidad que le da características propias a cada grupo cultural. Entre ellas está la diversidad étnica. Lo dije hace un momento. En el mundo, en los continentes, hay diferentes grupos étnicos, ¿sí? Lingüístico, cada uno con formas de hablar y de expresión. Religioso, en el mundo encontramos muchos tipos de religiones. Gastronómica, los platillos, las comidas que hacen distintiva a cada zona. La artística, como hace rato te lo mencioné, si estamos en Rusia podemos ver el ballet Bolshoi. Si estamos en México podemos observar la danza del venado, ¿sí? Si estamos en Sudamérica podemos escuchar música allá del Perú, de la cultura inca, y así van formando, ¿de acuerdo?, muchas características de la diversidad. Ejemplos de diversidad. Bien, aquí está el primero. ¿Qué significará ese conjunto de palabras que tú observas en esa fotografía? ¿Ya encontraste qué significa? Yo creo que sí. Todo ese conjunto de palabras nos llevan a una sola palabra. Es gracias. Así que este es un ejemplo de cómo en una palabra podemos encontrar esa diversidad de comunicación que hay en el mundo. Obrigado, merci, thank you, significan lo mismo. Gracias. Te voy a poner otro ejemplo. Aquí, ¿cuál será lo importante? ¿Qué palabra significa? Muy bien. Yo creo que lo encontraste. Es hola. Ese montón de palabras nos llevan a una sola. Hola. Pero cada cultura la escribe, la marca con diferentes características lingüísticas. Y así es. Si es así una palabra, imagínate, en toda esa gran gama de características que tiene una cultura, pues de veras nos hace sorprendentes. Ahora, eso lo vemos en el mundo. Si ahora lo comparamos en México, también. Hace rato te dije, pues vamos a Sonora y encontramos la danza del venado. O podemos irnos a Yucatán y encontramos una jarana. O de pasada llegamos a Oaxaca y encontramos la guelaguetza. ¿Sí? Y también hasta en nuestro mismo municipio, en nuestra misma localidad, tenemos situaciones y características que nos hacen propios y característicos. Tú, a lo mejor ya has ido a alguna parte del mundo, o de México,
y te habrás dado cuenta de que, si es cierto, al lugar a donde voy a conocer gente, voy a conocer pensamientos, voy a conocer formas de conducta, ¿de acuerdo? Y vamos a tener un aprendizaje. Clasificación de los grupos culturales. El primer grupo son las culturas indígenas. Estas culturas indígenas son las propias de la zona, del lugar. Te voy a poner algunos ejemplos, ¿sí? Están los rarámuris, que son los tarahumaras allá para el norte de México, los huicholes, los mexicas en el centro de la República Mexicana, los mixtecos, allá en la península de Yucatán encontramos a los mayas, y por ahí están también los tiriquis, y faltarían más, ¿sí? Faltarían más grupos indígenas. Ahora, está el otro grupo, el grupo mestizo, que es el resultado, pues, de la relación que hay entre las culturas indígenas y el grupo de culturas extranjeras. ¿Qué sucedió? Si tú recuerdas, por ahí desde los tiempos de el descubrimiento de América, la conquista de México, aquí, cuando llega Hernán Cortés, conquista y surgen las primeras formas de mestizaje. Total, ejemplo de culturas extranjeras, pues están los españoles, gitanos, menonitas, japoneses, chinos y más gente que ha venido a nuestra nación y a diferentes partes del mundo, y con ello se ha desarrollado una diversidad cultural. Se están formando países multiculturales. En México es un país multicultural porque tenemos diferentes culturas extranjeras, mestizas y locales. Estados Unidos no hay excepción, ¿sí? Europa no hay excepción. Muchas gente que viene de África aspira a llegar a Europa en esa migración para mejorar situaciones de vida. ¿De acuerdo? Ahora te presento por ahí una sopa de letras. Busca las palabras que están por ahí escondidas. Cuando las encuentres, por ahí las pones en tu libreta, les tomas una fotografía y las mandas a ti para que tus maestros te revisen la valoración. ¿De acuerdo? ¿Sí? Fíjate bien cómo están las palabras, qué puedes encontrar, y esas palabras pues tienen una raíz, como dije hace ratito, de culturas indígenas. ¿De acuerdo? Porque muchas de las palabras que usamos actualmente vienen con esa raíz de culturas pasadas. Simplemente geografía. Es una palabra que viene del griego. ¿De acuerdo? ¿Sí? Así que muchas de las palabras y términos que usamos en la actualidad tienen esas raíces. Ahora, ¿qué nos dice el INEGI? El Instituto Nacional de Estadística y Geografía. ¿Sí? Bueno, que hay más de 7 millones de pobladores indígenas. ¿De acuerdo? ¿Sí? Que en este grupo de 7 millones se desarrollan 68 lenguas indígenas. Y hay más variedad, hay más variaciones. Que existen lenguas en peligro de desaparecer. ¿Por qué? Pues porque los grupos se van extinguiendo, ¿sí? Esos grupos van perdiendo la comunicación de generación en generación en cuanto a sus costumbres y lenguajes. Entre ellos están los lacandones y el grupo de los quiligua. Se concentra en la región centro y sur de México la mayor cantidad de estos grupos. Sobresale en el norte, ya te dije, los rarámuris, que son los tarahumaras, los mayos y los yaquis.
existen 68 grupos étnicos. Y en el 2003, se formó y se creó la Ley de los Derechos Lingüísticos junto con el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, el INALI, que tratan de preservar, fíjate, lo importante, preservar, que no se pierdan esas culturas, revitalizar, impulsar a que se siga usando y manejando esas ideas de esos grupos, cuidar y difundir las lenguas nacionales. ¿Sí? Eso es muy importante. Yo creo firmemente que el respeto a la diversidad es un pilar fundamental para erradicar el racismo, la marginación, la exclusión. ¿Quién diría esa frase? Tienes razón si pensaste en Rigoberta Menchú, una activista guatemalteca, ¿sí?, que tuvo una infancia muy problemática en base a violencias y situaciones complicadas, que se refugia en México, que empieza a trascender, escribe un libro importante, se convierte y logra en Premio Nobel de la Paz. Rigoberta Menchú dice que es importante y clave la convivencia intercultural, que se debe de reconocer y respetar la diversidad cultural y, lo importante, se deben de desarrollar condiciones de igualdad y de respeto. Como te dije hace un momento, Rigoberta Menchú era una activista guatemalteca, lucha por los derechos de los indígenas en base a su vida de atraso, miseria, pobreza, y que en base a esa tenacidad que muestra Rigoberta Menchú, logra luchar por esos derechos y en el año de 1992 gana el Premio Nobel de la Paz. Así que yo te invito a que leas más de este personaje porque vale la pena conocer sus ideas. Ahora viene lo otro, viene el reto, ¿sí? Viene el reto. ¿Qué vamos a hacer en el reto? Es bien fácil la actividad, ¿sí? Número 1. Selecciona un país, el que te guste, ¿sí? Un país. Investiga su forma de vida, las costumbres, cómo es ahí en ese país. En el número 2. En el número 3, escribe ¿cómo serías tú si hubieses nacido en ese lugar? Y al final de este reto, ¿de acuerdo?, después de haber seleccionado el país, número 2, investigar su forma de vida y sus costumbres, ¿sí?, de describir cómo serías tú si hubieses nacido en aquel lugar, ¿sí?, vas a realizar un collage sobre la diversidad cultural, ¿sí?, sobre la diversidad cultural. Entonces, es entretenido, lo adornas bonito, lo coloreas, pones muy ordenado tu collage con muchas situaciones características y lo mandas a los maestros en ti para que te lo revisen. Ya para terminar, están las recomendaciones. Usa gel antibacterial, cuídate mucho, lávate las manos, ¿sí?, usa cubrebocas, cuida tu sana distancia, lo más importante, la higiene, lávate las manos, ¿de acuerdo? Cuídate mucho, porque todavía sigue peligrosa la situación. Si tienes dudas, preguntas, necesitas apoyo, búscalas en el blog oficial de la Secundaria Federal 5. Ahí aparece, ¿de acuerdo? También puedes recurrir al chat
directo de pins de cada materia. ¿De acuerdo? Así que de veras fue un placer y un gusto el coincidir estos momentos contigo, ¿de acuerdo? Y te invito a seguir estudiando y superándote. Nos vemos. Cuídate mucho. Nuestra bandera fue adoptada desde el 16 de septiembre de 1968. Es uno de los símbolos patrios más significativos de esta nación. Desde la época prehispánica no existía el concepto de bandera como hoy lo entendemos, pero usaban símbolos para identificar la pertenencia a algo. En la Nueva España se da el primer antecedente de algo usado como bandera nacional, un paño blanco con la cruz de Borgoña en cuyos extremos tenía el escudo de armas de la Ciudad de México, aunque este con cualquier otro escudo era también usado en cualquier parte de los territorios españoles. Tradicionalmente se cree que la primera bandera no oficial fue dada por Miguel Hidalgo y Costilla, después de dar el grito de Dolores el 16 de septiembre de 1810, un estandarte religioso que tomó en el atrio de la parroquia de Atotonilco con la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe. Las primeras banderas hechas explícitamente para la guerra fueron dos idénticas, mandadas a hacer por Ignacio Allende y posiblemente Juan Aldama e incluso Hidalgo. Este par de banderas o estandartes tienen dos frentes, el principal con la imagen coronada de Nuestra Señora de Guadalupe como símbolo de la cruzada religiosa y por el lado contrario un muy distinguible escudo cuyo centro tiene una águila mexicana. Considerada la primera bandera nacional oficial, la bandera trigarante de las tres garantías o del ejército trigarante se formaba por tres franjas de igual grosor que la cruzan diagonalmente, cuyo alrededor se pueden leer ciertas palabras representativas de aquella época. En 1822 se emitió un decreto donde definían las características del escudo y sello nacional. Eligieron oficialmente los colores verde, blanco y rojo para la bandera en franjas verticales de igual grosor y con el escudo nacional en el centro de la franja blanca. La segunda bandera nacional fue adoptada tras establecerse la Primera República Federal en 1823. El nuevo diseño suprimía la corona de la cabeza del águila, pero agregaba la serpiente, que por cierto es una culebra, un ramo de encina y otro de laurel. Así continuó teniendo algunos cambios entre 1823 y 1879. La actual bandera, llamada la Cuarta Bandera Nacional, con el nuevo escudo que se usa hasta hoy 2015, fue obra de los arquitectos Pedro Moctezuma Díaz y Francisco Epens Helguera. La bandera ha cambiado en 13 ocasiones a través de su historia, partiendo del estandarte de Miguel Hidalgo. La actual es llamada la Cuarta Bandera Nacional. Los colores del lábaro patrio simbolizan desde ese momento lo siguiente: verde, esperanza; blanco, unidad; rojo, la sangre de los héroes nacionales. Respetemos nuestros símbolos patrios. Rocío Barrios, aquí.